Nunca me voy a olvidar esa vez que visité la ciudad de Ginebra, en Suiza. Fui al parque que es conocido como el Parque de la Reforma. Si bien la mayoría de los habitantes de la ciudad olvidaron qué representaba o por qué se preservaba. Con mi esposa decidimos visitar este parque porque conmemoraba las vidas y ministerios de los padres de la Reforma, personas como Juan Calvino, Martín Lutero y Wisiglio. Le preguntamos al conserje del hotel cómo llegar, pero él jamás había escuchado acerca de este parque. Luego, paramos un taxi y tratamos de explicarle al chofer lo que queríamos ver. El Parque de la Reforma, le dijimos, en el mejor francés que nos salió. «Ah», respondió el hombre, «¿Reforma?» Sí, eso le dijimos. Salimos y en momentos llegamos al shopping de la Reforma. Así que intentamos de nuevo. Le dijimos, «Calvino, Lutero, Reforma». El hombre se rascó un poco la cabeza y se puso a mirar en un mapa turístico. Luego dijo, «Ah, ya sé». Salimos de nuevo y llegamos a un parque viejo con una reja despintada. Allí era. Caminamos, metiéndonos al parque y llegamos al memorial. Se trataba de una pared de unos 15 metros de altura aproximadamente, y allí había estatuas a Juan Calvino, Martín Lutero, Wisiglio, Beza y otros hombres que sacaron a la historia de las tinieblas de la Iglesia de la Edad Media al proclamar la verdad del Evangelio de Jesucristo. En la pared se encontraban grabadas unas palabras en latín que decían, después de las tinieblas, luz. Muchas de las doctrinas de la Iglesia que estaban siendo proclamadas fue expuesta y la luz triunfó sobre la oscuridad. Se trata de la doctrina de la sola fide. Fue esta doctrina la que dio a luz a la Iglesia protestante y hasta el día de hoy separa la falsa religión de la verdadera. Sola fide significa solo la fe y se refiere al tema de la justificación. Responde a las siguientes preguntas. ¿Cómo puede una persona estar bien con Dios? ¿Cómo puede una persona saber si va al cielo o no? ¿Con qué derecho reclama uno la entrada al cielo? Martín Lutero escribió lo siguiente por allá cerca del siglo XVI. Sola fide. Es el artículo con el cual y por el cual la Iglesia permanece en pie. Sin este, se desmorona. La doctrina de la justificación es el amo y príncipe por sobre todas las demás doctrinas. Levanta nuestra conciencia delante de Dios. Sin este artículo, el mundo es simplemente tinieblas y muerte. Juan Calvino escribió, si usted no entiende la doctrina de la justificación, no tiene una base en la cual pueda apoyar su salvación. J. I. Parker ilustra la importancia de la sola fide de esta manera. Él dijo, la doctrina de la justificación por la fe es como Atlas. Carga un mundo sobre sus hombros, todo el conocimiento de la gracia salvadora. Y cuando Atlas se cae, todo lo que descansa sobre sus hombros se derrumba. No es para asombrarse, entonces, que el próximo párrafo que vamos a ver en Romanos capítulo 3, en el cual Pablo explica la doctrina de la justificación, sea tan importante. Un hombre llamó a este párrafo el centro y corazón de todo el libro de Romanos. Otro dijo que se trata del segmento teológico más importante de todo el Nuevo Testamento. Y otro fue más lejos, al decir que este párrafo es el más importante que jamás se haya escrito. ¿Cómo es que se pueden decir estas cosas? ¿Con qué pastores y teólogos como Barnhouse y Maclane escribieron que si tuvieran que escoger unos pocos versículos de la Biblia para copiar, serían estos versículos? Puede ser porque estos versículos revelan el atlas de nuestra fe, el camino al cielo, la base para nuestra vida y esperanza en Cristo, la llave que abre las puertas al paraíso eterno. Amigos, este párrafo explica la sola fide. Pablo comienza con una increíble selección de palabras. Fíjese en Romanos capítulo 3, versículo 21. Busque en su Biblia, Romanos 3, 21, vamos a leer la palabra de Dios, que comienza con las palabras siguientes. Pero ahora. Podríamos gastar el resto del programa hablando acerca de esto, pero no lo vamos a hacer. ¿Qué diferencia que hace esa palabra
pero en la vida. ¿Qué diferencia que revela en la comunicación? Por ejemplo, cuando padres han escuchado a sus hijos decir, iba a hacer mi tarea, pero... Tal vez cuando maridos han escuchado a sus mujeres decir, estaba manejando con cuidado, pero... Cuando muchachos han escuchado a una chica decir, me gusta mucho y eres un buen muchacho, pero... ¿Cuántos han escuchado al jefe decir, me gusta mucho tu idea, pero... ¿Cuántos han escuchado en una entrevista de trabajo, me gusta mucho su currículum, pero... Pero es una palabra que puede marcar toda la diferencia del mundo. Le acabo de dar unos pocos ejemplos negativos, y las buenas diferencias, me preguntaría usted, permítame darle algunos ejemplos. Cuando el médico dice, cuando me dijo sus síntomas me asusté un poco, pensé que bien sería un problema mayor, pero... Tal vez cuando el entrenador dijo, no pensé que tendría lugar en el equipo, pero... Cuando uno escucha esta, que es muy buena, diciendo, cuando te conocí no me pareció que fueras tan especial, pero... Cuando uno puede decir, estuvimos pasando un momento difícil, sin trabajo, pero... Cuando uno dice, nos dijeron que no podíamos tener un hijo, pero... Cuando uno puede decir, los médicos dijeron que no esperaban que el bebé viviera, pero... Mis padres siempre se resistieron al Evangelio, pero... Cuando uno puede decir, siempre huí de Dios, pero... Se da cuenta qué maravillosa palabra. Una palabra que cambia el rumbo de todo en la vida. Pablo usa esta palabra con frecuencia y David también lo hace. Pablo le escribió a los creyentes en Éfeso en el capítulo 2, versículo 12 al 13, donde dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pablo predicó en Hechos, capítulo 13, versículos 29 y 30, diciendo, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios le levantó de los muertos. David dijo en el Salmo capítulo 3, versículos 2 y 3, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Lo que viene después de esta palabra pero o más puede hacer toda la diferencia del mundo. Cuando Charles Hughes fue secretario de Estado, acudió en una ocasión a una conferencia panamericana. Él le había dicho a su intérprete que se asegurara de estar al tanto de todo lo que se decía en portugués y castellano. Luego le dijo a su intérprete, escucha, si bien traducir a la par es importante, quiero que prestes especial atención a lo que cada orador dice después de pronunciar la palabra pero, ya que lo que sigue es lo que él habla realmente y que quiere decir. Qué importante. El apóstol Pablo, por casi 3 capítulos de Romanos, ha revelado las tinieblas del pecado, lo profundo de la depravación humana, el juicio justo de Dios sobre toda la humanidad y la imposibilidad de la humanidad de hallar a Dios, agradarle o relacionarse con Él. Él ha revelado que nadie es justificado, nadie es justo, nadie es aceptable, nadie es lo suficientemente bueno, nadie puede esperar vivir en un deleite eterno con Dios. Él concluye los versículos 20 y 21 con la descripción de la humanidad pecadora en silencio ante un Dios santo que está sin excusa, sin defensa y sin esperanza. Pero ahora, esto en conjunción con Romanos 6:23, donde dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto, en conjunción con Juan capítulo 9, versículo 25, cuando el hombre que había nacido ciego estaba siendo interrogado por los líderes judíos para que explicara cómo recibió la vista,
Los líderes estaban furiosos porque Jesús había ganado tanta fama al hacer este milagro. Ellos interrogaron al hombre y hasta llamaron a sus padres para cerciorarse de que este hombre había nacido ciego. Finalmente le dijeron: «Sabemos que este Jesús es un pecador. ¿Cómo pudo darte la vista?» Entonces él respondió y dijo: «Si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo». Otras traducciones dicen: «Antes era ciego, pero ahora veo». Esta es la revelación increíble de la justificación en Romanos capítulo 3. La verdad de nuestra esperanza se apoya en esa palabra pero. Pablo dice, en efecto: «Escuchen todo lo que dije en cuanto al pecado y la humanidad sin esperanza y esperando el juicio, y eso es verdad. Pero ahora, después de la tiniebla, ¿sabe qué? Viene la luz. Se ha mostrado la oscuridad del pecado, pero ahora se pronuncia la liberación, la salvación». Pablo escribe en Romanos capítulo 3, versículo 21, «Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios». Cuando Pablo escribe «pero ahora, aparte de la ley», él está diciendo: esta salvación que estoy por describir no tiene nada que ver con guardar la ley. La palabra griega que aquí se traduce aparte de la ley es una palabra muy fuerte en el idioma griego. En este versículo podría traducirse absolutamente aparte de la ley. Así se puede traducir. Se trata de la misma palabra que se emplea en Hebreos, capítulo 4, versículo 15, donde aprendemos que Jesucristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin, o sea, aparte del pecado. Dicho de otra manera, Jesucristo no tenía absolutamente nada en su vida que fuera pecaminoso. Él estaba absolutamente apartado del pecado. Pablo describe la justificación como parte de la ley. La justificación no tiene nada que ver con cumplir o guardar esa ley. Es por eso que una persona que cree que puede ir al cielo porque es una buena persona, se está engañando. Por un lado, se está engañando porque en realidad nunca guardó la ley y no lo quiere admitir. Por otro lado, se está engañando porque se da cuenta que la justificación no tiene nada que ver con ser bueno. No es la justicia del hombre la que trae la salvación, dice Pablo, sino la justicia de Dios. El hombre no tiene nada que ofrecerle a Dios sino solo su pecado. Dios tiene todo para darle al hombre, comenzando con su justicia. Ahora, Pablo dice, esto no es nada nuevo. Este mensaje del Evangelio es tan antiguo como Moisés. Continuemos con el versículo 21, para ver lo que dice a continuación. Dice, testificada por la ley. Dicho de otra manera, la verdad del Evangelio apareció en la ley del Pentateuco. La ley, nomos en el griego, es una referencia, creo yo, a la ley de Moisés o los libros de Moisés. Ese es el Pentateuco, los libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora, ¿a dónde se reveló el Evangelio? Vamos a fijarnos en el pasaje de Génesis capítulo 22, por favor. Vaya a su Biblia, Génesis capítulo 22. Dios le había dicho a Abraham que llevara a su hijo Isaac y fuera al monte Moría. Allí debía prepararse para ofrecer a Isaac como sacrificio para Dios. En el texto leemos que Dios hizo esto para probar la fe de Abraham en su promesa de hacer de Isaac una gran nación. Fíjese en los versículos 7 al 9, donde dice la palabra de Dios, Génesis 22, 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Hasta ahí la porción que vamos a leer por ahora. Recuerde que Abraham
ya era un hombre avanzado de edad. Isaac, sin embargo, permitió que Abraham lo atara a la madera del altar. Yo creo que Isaac subió por sus propios medios al altar. Dudo que Abraham haya podido levantar a su hijo de ya 30 años de edad. Fíjese en la sumisión de su hijo, incluso hasta la muerte. Este es un hermoso cuadro de Cristo que se hizo obediente a la voluntad de su Padre hasta la muerte, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 8. Continuemos con Génesis, ahora con los versículos 10 al 13. Génesis 22:10 dice: «Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo». Luego, fíjese en el anuncio profético en el próximo versículo, el versículo 14. Por favor, mire lo que dice allí. «Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto». Esto está en tiempo futuro. Es un anuncio profético de Abraham que dice: Dios un día va a proveer el cordero. No lo hizo aquí. Aquí proveyó de un carnero. Un día va a proveer un cordero para el sacrificio. En Juan ahora, capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista vio a Jesús acercándose a él. ¿Recuerda cuáles fueron esas palabras que él dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerda? En otras palabras, aquí está. El Cordero de Dios va a ser ofrecido por los pecadores del mundo. Fíjese también que Abraham profetizó específicamente de que Dios no solo proveería el Cordero, pero en el versículo 14 de Génesis, capítulo 22, leemos: en el monte de Jehová será provisto. El monte Moría no era nada más que un par de colinas bajas, pero increíblemente significantes. En el monte Moría, Salomón erigía el templo en el cual la gloria de Dios descendería. Más adelante, este sería destruido, y a una distancia muy cercana del templo se erigiría una ciudad y sería habitada por los descendientes de Abraham, una ciudad llamada Jerusalén. Para los tiempos de Jesús, ese grupo de colinas ya no se llamaba Moría, sino que se le había dado el nombre arameo por la manera en que estaba formada y se llamaba el Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Eso está en Mateo capítulo 27, versículo 33. La profecía de Abraham se haría realidad. El mismo lugar en el cual Isaac fue un cuadro de Cristo dispuesto a ser ofrecido como ofrenda por el pecado, en ese mismo lugar, miles de años después, Jesucristo estaría en la cruz como la ofrenda por el pecado del mundo entero. El evangelio profético de Abraham se hizo realidad. Dios proveyó en ese monte el Cordero. Pablo continúa diciendo que el evangelio, también conocido como la justicia de Dios, no solo pudo verse en la ley, sino también lo vemos en los profetas. Por ejemplo, el profeta y rey David, en el Salmo capítulo 22, allí David profetizó en cuanto a la crucifixión de Cristo al escribir, con una inspiración muy precisa en el versículo 14 de esta manera: «He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas». Y continúa en los versículos 16 al 18, diciendo de esta manera: «Me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». Es por eso que Pablo dice que el Evangelio no es nada nuevo, es antiguo.
el plan de Dios para la redención se ha prometido por medio del sacrificio de su Hijo. La ley lo registra y los profetas lo predicaron. Entonces, la tiniebla del pecado ha quedado expuesta y la liberación de la salvación ha sido pronunciada. Finalmente, el libertador de los pecadores ha sido proclamado. Romanos capítulo 3, versículo 22 clarifica esto y dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Esta es la esperanza para la humanidad, proclama allí Pablo. La esperanza es la fe en Jesucristo. Pedro predicó el mismo evangelio de la fe en Cristo al decir en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo primero que uno debe entender en cuanto a la salvación es que no se trata de algo que usted provea para Dios, sino que es algo que Dios provee para usted. Entienda eso. Nosotros hemos quebrantado la ley y no tenemos excusa. No podemos hacer lo suficiente por más cosas buenas que podamos hacer para inclinar la balanza de nuestra pecaminosidad a un punto favorable. No podemos. Estamos condenados y en silencio estamos ante un Dios santo. Pero ahora hay esperanza para los desesperanzados, perdón para los pecadores, gracia para los culpables. ¿Cómo? Pablo responde allí: por medio de la fe en Jesucristo. Pero vamos a una conclusión. Vamos a concluir aquí por hoy, pero antes permítame contarle una historia que leí hace algún tiempo atrás. Se trata de una historia verídica de algo que sucedió en una favela en Brasil. María vivía con su hija Cristina en una pequeña casilla con pisos de tierra. El esposo de María falleció cuando Cristina era pequeña y ella hizo lo máximo posible para criar a su hija. Cristina, a esta altura, ya era una bella adolescente y llegó la hora en la cual fue a buscar un trabajo como sirvienta o mucama. El trabajo de María proveía lo suficiente como para comprar comida y vestido, pero no había lo suficiente como para vivir una vida normal. Así que era la hora de que Cristina encontrara un trabajo. Pero Cristina estaba con la idea de independizarse. Ya le había dicho varias veces a su madre que quería dejar esa favela y probar en una gran ciudad, buscar alguna oportunidad en Río de Janeiro. Su madre siempre reaccionaba con temor, diciéndole que la calle es muy cruel. María sabía eso. Si su hija se iba a la ciudad, no podría vivir por sí misma. Sabía exactamente lo que Cristina tendría que hacer para sobrevivir. Es por eso que el día en que María se levantó y vio la cama de su hija vacía, se largó a llorar. Sabía muy bien dónde se había ido Cristina. María se vistió rápidamente y se dirigió a la parada del autobús. Al llegar a Río de Janeiro, se dirigió a una pequeña farmacia. Juntó todo el dinero que podía gastar y se metió en una de esas cabinas de fotografía y se sacó todas las fotos que pudo. Ahora, armada con una cartera llena de fotos carnet en blanco y negro, se dirigió a la calle. Ella sabía que su hija no tenía un oficio como para ganar dinero y también sabía que el orgullo de Cristina, en el caso de estar con hambre, no le permitiría pedir y de esa manera sobrevivir. María fue a bares, hoteles y discotecas, a las esquinas donde las prostitutas se juntaban, y buscó a su hija. En cada lugar que visitaba pegaba una foto suya en la pared o en algún espejo. Visitó todo lugar que pudo. Atrás de cada foto ella había escrito el mismo mensaje. Finalmente se quedó sin dinero y sin más fotos, y aún no había encontrado a su hija. Cansada y desconsolada se subió al autobús de vuelta a su casa. Varios meses más tarde, Cristina estaba bajando las escaleras de un hotel y vio una cara muy familiar pegada en un espejo del lobby del hotel. Ella la reconoció. Sus ojos se llenaron de lágrimas y se le hizo un nudo en la garganta.
Ella caminó raudamente hacia la foto y la arrancó. Era la foto de su madre. Ella contempló esa foto por unos minutos y luego la dio vuelta. Al hacerlo pudo leer la siguiente nota: sea donde sea que estés, sea lo que fuere que estés haciendo, yo te perdono. Por favor, regresa a casa. Y Cristina regresó. Imagínese, contra la desazón oscura del corazón estaba la luz del perdón. Pecador, arruinado, sin esperanza, pero ahora el perdón ofrecido por medio de la fe en el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Oh, el gozo de esas palabras, pero ahora. Esas palabras fueron puestas en forma poética por el señor Newton, quien escribió esto: sublime gracia, que rescató a un pecador como yo. Estuve perdido, pero he sido hallado. Estaba ciego, mas ahora puedo ver. Le pregunto a usted en este momento: ¿ha recibido el perdón de Dios? ¿Ya es salvo por la sangre de aquel Cordero derramada en la cruz del Calvario? Si todavía no recibió a Cristo, este es el momento para hacerlo. Allí donde esté, ore a Dios. Pídale perdón por sus pecados. Acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, aquel que murió por sus pecados, pero al tercer día resucitó de la muerte para justificarlo. Ore a Dios. Reciba a Cristo en su corazón, porque esta es la mejor y la mayor decisión que usted puede tomar en este momento. Que Dios le bendiga.